Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4, 18. Hemos estado hablando con nuestra pastora, también contenta. Sí, esa fortaleza que ella tiene constantemente, eso es como un candelazo de poder. Lucas 4:18. Vamos a leerlo todos. Iglesia, vamos a leer Lucas 4:18. Ajá, sí. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando me he unido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Nosotros tenemos una pregunta en esta noche. ¿Qué es el Evangelio? Es una preguntita que es sencilla, pero de verdad tiene palabra para nosotros. ¿Qué es el Evangelio? Años después de la resurrección de Cristo, Marcos, Mateo y Lucas, y más tarde Juan, pusieron en orden los hechos de Jesús. Estos libros contienen el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el corazón de la fe del nuevo pacto. Evangelio quiere decir noticia. Evangelio quiere decir una buena noticia, porque hay malas noticias. Pero Jesucristo vino a traer una buena noticia. Vamos ahí mismo a Lucas capítulo 2, verso 10, porque así lo establece la palabra. Así ha sido escrito. Lucas 2:10. Vamos a leerlo. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas noticias de gran gozo, que será para todo el mundo, para un pueblo, para Israel, para una gente nada más. No. Estas noticias de gran gozo serían para el mundo entero. El Evangelio es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham tantos siglos atrás. Cristo es el cumplimiento de lo que Dios le dijo al profeta. En Génesis 12:3 le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Los judíos nada más? No. Diga, yo también. Yo también. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Evangelio, esos 4 libros que hablan de Cristo, de su nacimiento, de su crucifixión y de su resurrección, hablan de la simiente santa que vendría a traer salvación. Alguien puede preguntar: ¿pero por qué ellos necesitaban buenas noticias? ¿No tenían Dios? ¿No tenían mandamientos? ¿No tenían palabras? ¿No tenían leyes? ¿Por qué ellos necesitaban buenas noticias? ¿Por qué Israel y el mundo tenían que oír
esta buena noticia. Porque antes de Cristo, lo único que ellos oyeron fue la ley, los profetas, las instrucciones, los mandamientos, los juicios de Jehová sobre aquel pueblo cuando desobedecía. Ellos le servían a Dios porque veían las obras de Dios, pero todo estaba fuera de ellos. Ellos necesitaban una buena noticia de la cual los profetas ya le habían anunciado. Ellos habían escuchado a Moisés y a los profetas. Ellos escucharon de las leyes, de sus sacrificios y de los juicios si no cumplían esa ley. Ellos conocían la maldición producto de la desobediencia. Entonces necesitaban una buena noticia. Porque en ese pacto, en esa primera parte del trato con Dios, Dios trató así con ellos en lo que venía lo mejor. Y mientras tanto, ellos vivían de esa manera en lo que llegaban los cambios en el primer pacto. Porque ellos necesitaban el Evangelio y nosotros necesitábamos el Evangelio. La buena noticia. Porque aquel ministerio era glorioso, era bueno, porque era de Jehová Dios. Dios estaba entre ellos. Cuando la ley le fue dada en el monte, Jehová le dijo que ni un animal se acerque aquí porque va a morir. Y ellos le dijeron: trate Jehová con Moisés, porque nosotros estamos temblando. No queremos oír. Habla con Moisés, Jehová tú. Habla con él, que entonces él nos dice a nosotros. Y era tan terrible lo que se veía, que habían truenos y fuego y humo y tinieblas. Y Dios tenía que utilizar esos medios para que ellos no se les olvidara lo que Dios estaba haciendo y temieran a Jehová. Entonces ellos temían, les daba miedo, les daba terror y obedecían por un tiempo. Vamos a 2 Corintios 3, 7 al 8. ¿Por qué ellos necesitaban la buena noticia? Miren esa palabra, el viejo pacto. Mira cómo era. ¿Por qué necesitaban las noticias? Y si el ministerio de muerte, ¿ven que era un ministerio de muerte? Haz esto y vivirá, y si no lo hace, era un ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Ese ministerio, ese servicio, esa dispensación. Ministerio es servicio, ministerio es dispensación, estaba fuera de ellos. Todo lo que Jehová les había dicho estaba ¿en qué? En piedra. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de que la gloria de su rostro, la cual había, a causa de la gloria de su rostro que había de perecer. Ellos necesitaban una buena noticia y necesitaban un cambio. Esto es el Evangelio. Porque aunque era un ministerio de palabra, era glorioso porque Jehová estaba, pero era de muerte. Porque ellos solamente lo que los unía a Dios eran las tablas de piedra. Ellos estaban separados de la gloria. La gloria caía en el monte, la gloria caía donde estaba el tabernáculo, la gloria se manifestaba en Moisés, pero dentro de ellos no estaba la gloria.
Muerte es separación. Había una separación en esa área entre Dios y ellos. Necesitaban una buena noticia. Ese ministerio estaba grabado en las piedras, los mandamientos estaban en piedras, escritos en piedras, pero no estaban en sus corazones. Era un ministerio, era una dispensación, era un servicio, era un sacerdocio que tenía que ser cambiado. Ellos necesitaban esta buena noticia. ¿Cuál fue la noticia? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que le dijo fue: la dispensación de muerte ha pasado ya a otro lugar y ha llegado un ministerio de vida. Ha llegado un ministerio diferente. Ha llegado un ministerio de poder. Fue lo que le dijo Jesús. Yo soy esa palabra. Yo soy ese ministerio. Yo soy el que fue anunciado. Ya no habría más un ministerio de muerte. Ya no morirían por miles cuando ellos pecaban delante de Dios. Entró una nueva dispensación. Eso es el Evangelio, un cambio, una buena noticia, una noticia de vida. Jesús le dijo: el que esté muerto, pero si cree en mí, vivirá. Mira, dale un aplauso al Señor. No estamos en un ministerio de muerte. Estamos en una dispensación de vida, de gloria, de poder, donde Dios se nos ha revelado cara a cara, sin que haya impedimento. Ellos solamente conocían los juicios de Dios. En esa dispensación necesitaban una nueva noticia, una buena noticia. ¿Cuál era la noticia? La noticia era que habría un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Juan 3:3. Vamos a Juan 3:3. Hermano, eso es el Evangelio. Por eso hay gente que dice: ay, yo soy religioso, yo qué sé yo qué, tengo mucha fe. Y tú dices: y los frutos del nuevo nacimiento, ¿dónde están? Porque el Evangelio es el nuevo nacimiento de Dios manifestado en Cristo Jesús. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esa dispensación, el único nacimiento que ellos conocían era físico. Por eso es que cuando él habla con Nicodemo, Nicodemo le dice: ¿y puede el hombre volver a entrar al vientre de su madre y nacer? A lo mejor se lo dijo irónicamente. Y Jesús le dijo: ¿y tú eres un principal en Israel y tú no sabes esto? La buena noticia a Israel era una nueva vida. Ellos no conocían el nuevo nacimiento. Ellos no eran nacidos de nuevo. Por eso es que ellos morían y se quedaban en esperanza, en espera. Algunos de ellos tuvieron la revelación del Mesías, como Abraham, etcétera, etcétera. Pero el pueblo en general no. No existía el nuevo nacimiento. El Evangelio
es la noticia de un cambio completo, total, absoluto. El Evangelio es la noticia de que nosotros hemos sido aceptados o adoptados como hijos de Dios. El Evangelio es la noticia que tú y yo ahora somos hijos. No somos religiosos. No somos sencillamente que vamos a una iglesia. Somos gente que ha nacido no de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que ha nacido del Espíritu de Dios. Ellos tenían que escuchar esa noticia. El mundo tenía que conocer el Evangelio, porque el Evangelio es la buena nueva de que ahora somos hijos de Dios. ¿Y saben lo que es ser hijo de Dios? Tener la naturaleza de nuestro Padre. Ellos no tenían esa naturaleza. Esa naturaleza la tuvo Adán, y cuando pecó, la perdió. Y entró la naturaleza satánica a la vida de Adán, y comenzó el pecado a reinar en él. Pero cuando llegó Jesús, la buena noticia, el Evangelio, aquellas gentes recibieron lo que conocemos como el segundo Adán, que es el que vive ahora dentro de nuestros corazones. Amén. Tenemos la garantía, podemos estar en su presencia, porque somos gente que tiene una vida nueva, una vida diferente, unos derechos, unos cambios que no existían en el pasado. Pero nos pasó lo que le pasó a Jesús. Cuando María recibió la palabra del ángel, le dijo: ese santo ser que hay en ti va a nacer, y el Espíritu te hará sombra. Sombra. ¿Qué pasó con nosotros? Que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida y engendró, por el conocimiento de la palabra, la nueva criatura. La nueva noticia es que nosotros somos nuevas criaturas. Y la nueva noticia es que tanto Israel como el mundo tienen el derecho que tenemos nosotros de ser nueva gente, nueva persona, nueva vida, nuevos cambios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es una buena noticia. Pero, ¿cuál es la nueva noticia? Vamos a Mateo 16, 18. Cuando decimos el Evangelio, buenas noticias, pero ¿cuáles fueron las buenas noticias que trajo Jesús? Mira lo que hizo Jesús. Y le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, que fue Jesús, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de llegar el Evangelio, la maldición prevalecía sobre Israel. Antes de llegar al Evangelio, el pecado los dominaba completamente. Bueno, cuando leemos la historia de Israel, poco a poco ellos fueron echados de la tierra que Dios le dio, porque a causa de la desobediencia y de la idolatría. Ellos le decían: Jehová, hoy vamos a hacer todo lo que tú nos has dicho. Jehová, hoy hacemos pacto contigo. Y como al mes, hacían todo lo contrario. Pero la buena noticia, le digo, yo te digo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. La buena noticia que tenía que ser escuchada y vivida, que es el Evangelio,
es que la maldición no tiene poder sobre nosotros. Y nosotros hablamos de esto, pero déjame decirte que hay mucho pueblo de Dios que vive como si todavía la maldición pudieran tener poder sobre ellos. ¿Qué es maldición? Muerte espiritual, enfermedad. ¿Qué es el Hades? El Hades realmente lo que representa es el infierno, la maldad, el diablo, los demonios, lo malo. Eso es el Hades. Pero la buena noticia es que Jesús le dijo, ya no. La maldición no tendrá poder sobre mi iglesia. Mira, alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Y yo te puedo decir que lo que hay en el mundo que nos está rodeando, en el sistema y en los aires, que es de la maldición, se puede acercar y puede tratar de tocarnos y puede tratar de convencernos. Pero como ya nosotros recibimos la noticia que no lo tenía el pueblo pasado, por eso tuvo que llegar el Evangelio, por eso tuvo que venir el Evangelio, por eso tuvo que haber noticias de parte de Dios, por eso ellos necesitaban noticias de parte de Dios. Te dice que no prevalecerá nada que venga del infierno sobre la iglesia. Amén. No importa cómo se llame, no importa lo que esté pasando, no importa lo que tú estés viendo o lo que tú estés escuchando. Él te dice, la buena noticia te dice que las puertas del Hades fueron cerradas para la iglesia. Que las puertas del infierno fueron vencidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos podemos encontrar en momentos extremos donde parece que, pero diga no. No. La noticia que se me ha dado es que la iglesia prevalece sobre el Hades, no el Hades sobre la iglesia. Nunca te dejes convencer en tu mente que una situación que venga a tu vida, que tú sabes que no es de Dios, puede prevalecer contra ti. Vamos a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Qué estaba sucediendo antes del Evangelio? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué estaba pasando antes del Evangelio? ¿Por qué necesitaban esta buena noticia? Porque las tinieblas estaban prevaleciendo sobre el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Cuando nosotros vemos el ministerio de Jesús, dice que aquellos hombres se maravillaban porque era un ministerio ¿de qué? De autoridad. Y cuando iban a los lugares y estaba ministrando, personas con espíritus inmundos interrumpían la plática y él les ordenaba que callaran. Cuando estuvo en el lago, le habló a las olas y el mar tuvo que obedecer su voz. Cuando vio a los muertos, los llamó por su nombre y tuvieron que levantarse. Porque había tinieblas cubriendo el pueblo, que cubrieran el mundo.
no era nada raro, pero que cubrieran el pueblo de Israel con todo lo que ellos tenían, con todo lo que ellos conocían. Las tinieblas estaban prevaleciendo. Cuando Jesús llegó, dice que la luz llegó y penetró y las tinieblas no resplandecieron. Esa es la buena noticia que hasta hoy nosotros estamos viviendo. Aleluya. Mira, eso es el Evangelio. La gente te habla del Evangelio y se queda nada más en que Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es parte de su biografía, y que fue crucificado, y nada más. Eso es lo que te dicen, eso es lo que predican. Pero el Evangelio es más allá, va más allá de la historia. El Evangelio va más allá de lo que la gente pueda decir. El Evangelio va más allá de la tradición. El Evangelio es una noticia viva que está funcionando y funcionará por las edades en nuestros corazones. Si no se hubiera escrito nada más, el Evangelio hubiese sido suficiente. Se escribió más porque la iglesia tuvo que crecer y tantas cosas, pues por supuesto, Dios dio más revelación y más palabras. Pero lo primero que dio fue la buena noticia que hasta hoy nos gobierna. Nosotros alabamos a Dios porque la luz no puede prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. No puede prevalecer contra nuestras casas, digo, las tinieblas. No pueden prevalecer contra nuestros cuerpos. No pueden prevalecer contra nuestros hijos. La tiniebla fue vencida y las puertas del Hades, es la nueva del Evangelio, no pueden prevalecer contra nosotros individualmente. Individualmente como personas, porque nosotros componemos la iglesia. ¿Cuál fue la buena noticia? ¿Qué quiere decir Evangelio? ¿Qué fue lo que dijeron, lo que dijo Cristo? Vamos a Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que Cristo le dijo eso al pueblo de Israel? Porque ellos se le habían puesto cargas que no podían llevar. Ellos estaban así, como si hubieran puesto 50, como la mujer jorobada, 50,000 toneladas. Así caminaba esa gente espiritualmente. Él le dijo, el Evangelio le dijo: yo tengo descanso. Vamos a Lucas 11:52. Esto se me parece mucho hoy en día en muchos lugares. Lucas 11:52. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. ¿Sabe qué? Que aquella gente que interpretaba la ley, que eran los doctores de la ley, que tenían mucho conocimiento, se adueñaron de la revelación de Dios. Se la daban a quien querían. Expulsaban de las sinagogas a las personas. Si esa peste no está conmigo, en mi partido, más o menos el partido que yo tengo, porque era un montón de religiones dentro de la religión judía y partidos, los herodianos y esto y lo otro,
venían y lo expulsaban de la sinagoga. ¿Tú sabes qué? Lo que ellos hacían. Que ellos no tocaban la ley ni con un palito. Y ponían cargas sobre la gente, le añadieron 600 mandamientos a los 10, a los 10. Y ellos no los cumplieron. Imagínate, 600 más. ¿Cómo estaban cargados? Llenos de religión, entristecidos. Vivían una religión que se veía en las ropas, en las cosas que tenían puestas. Esa era su religión. Pero por dentro estaban cargados, angustiados, perdidos dentro de la sinagoga y dentro de su religión. Ellos necesitaban una buena noticia, una noticia nueva que se llamó el Evangelio de Jesucristo. Amén. Santo. Vamos a, no sé si tengo esta cita. Vamos a ver si es Lucas 11:46. Mira esto. Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Y en otra ocasión les dijo: oye, estos se sientan sobre la ley, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, pero hasta ahí. No hagan lo que ellos hacen, porque no estaban cumpliendo la palabra de Dios. Es como en el mundo de hoy, que hay mucha gente. ¿Usted sabe lo que me llama la atención? Que no es un evangelio de entretenimiento. No es un evangelio como de consolación. No es un evangelio de motivación. No es un evangelio de sírvele al Señor como tú puedas, no te apures, como tú puedas, poquito a poco. Pero sigue haciendo lo que está haciendo, porque no es malo lo que tú estás haciendo. Jesús fue directo. Jesús no adornó el evangelio. Jesús le habló claro a aquellos líderes y a aquellos hombres que estaban en el ministerio. El pueblo necesitaba soltar las cargas que la religión había puesto y la tradición había puesto sobre ellos. Necesitaban esa buena noticia. Necesitaban la liberación del evangelio. Se llegó el tiempo. Se cumplió el tiempo en que quedaron desenmascarados los intérpretes de la ley. ¿Recuerdan ustedes la mujer que fue tomada en adulterio? Qué sé yo, los que lo trajeron creyeron que se ganaron la corona. La trajeron y la tiraron allí. Y el Señor, como era Él, era así como tranquilo, ¿verdad? Se quedó mirando y empezó a escribir. Yo no sé qué Él escribió. Allí habían fariseos, doctores de la ley, religiosos, esos mismos que se sentaban sobre la cátedra, pero no la vivían. Esos mismos que le pusieron cargas al pueblo de Dios, pero ellos no la tocaban ni con un dedo. Esos mismos que le quitaban la llave de la revelación y la ciencia a la gente. Una vez le dijo: ustedes los prosélitos lo hacen 2 veces más hijos del infierno que si antes de haber conocido a Dios. Óyeme, y él empieza a escribir. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé si escribió nombres. Pero cuando él levantó los ojos, dijo:
Y los que te acusaban, ¿dónde están? Se han ido. Y él le dijo, yo tampoco, no peques más. Porque todos ellos tenían el techo de cristal. Si no, nadie se hubiera ido, se hubieran quedado allí. Pero esa era la carga que el Señor venía a quitar a su pueblo. Esa era la carga que los hombres habían malinterpretado a Dios y traído una religión que era carga. Pero vino un evangelio que no es carga. Amén. Servirle a Dios no es carga. Amén. Servirle a Dios no es difícil. Servirle a Dios es bueno. Amén. El Señor les dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Tu alma tendrá vida, tu alma tendrá palabra, tu alma tendrá descanso, tú tendrás cambio, tú serás otro. Eso es el Evangelio Santo. Él vino a desnudar a toda aquella gente. Les levantó las filasterias, las túnicas, las cosas que se ponían. Mira, quedaron como estaban, en primera plana. Y aquella carga religiosa fue quitada de sobre sus hombros. ¿Cuál era la noticia del Evangelio? Que Cristo los llevaría al descanso. Dijo, el descanso mío es verdadero. Los llevaría a la revelación de la palabra. Los llevaría a una vida nueva. Los llevaría a una vida diferente. Yo recuerdo una vez, él les habló del Espíritu. Una vez yo estaba aquí orando y estaba sola y estaba hablando al Espíritu Santo y de momento yo vi que esta pared desapareció. Y me parece verlo. Y yo empiezo a ver chorros de agua cristalina. Parecía una pintura, pero eso estaba vivo. Eso fue solamente un instante. Cuando yo estoy así. Y yo empiezo a ver todo eso eran ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Chorros, saltos de agua, saltos de agua, saltos de agua. Eso es el Evangelio. Amén. Eso es la buena noticia. Eso fue lo que Cristo nos ha entregado. Él les dijo, yo los haré descansar. Van a descansar de esa carga y se van a enyugar conmigo. Ya no estarán enyugados a la tradición. Ya no estarán enyugados a la religión. Ya no estarán enyugados al fanatismo. Ya no estarán enyugados al legalismo. Se enyugarán a mí, que soy la vida. Que soy el gozo. Que puedo traer descanso y que puedo traer paz. Por eso, hermano, servirle al Señor no es una carga. Sacarle 3 días al Señor para venir a la iglesia no es una carga. Orar en la casa no es una carga, eso es vida y vida en abundancia. Porque ahí tú hablas con Dios, con el Espíritu Santo. Ahí está la buena noticia, la palabra viva trabajando en ti. En aquellos tiempos, en ese sistema, la gente cargaba con animales todo el tiempo. Tú te imaginas cargando con cabras y cosas y matando animales, lo que está haciendo el diablo por ahí, confundiendo a la gente. Todo el tiempo había que tener animales y ofrendas. Aquello era una cosa, yo no sé, aquello, yo de pensarlo nada más, yo quedo grave. Pero él dijo, venid a mí, toda carga será quitada y ven a descansar en mí. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia era que ya no tenían que estar enfermos, que no tenían que morirse jóvenes, que las plagas no tenían que destruirlo, que la
enfermedad no tenía que destruirlo, que la muerte no tenía que destruirlos antes de tiempo, no tenían que partir con Dios. Vamos a Mateo 8:16. Miren, cuando Cristo vino, los que tenían plagas se tiraban sobre, no era que lo llamaban, era que cuando él iba pasando, la gente le caía arriba, se tiraba sobre él, para aunque sea, tuvieran contacto con su cuerpo y fueran sanados. Antes de Cristo venir, ellos tenían que esperar. En el desierto se levantó una serpiente, ellos miraban a la serpiente y el que miraba a tiempo no se moría, sino que la enfermedad tenía que salir. Antes de Cristo venir, ellos tenían que esperar por los profetas. Aquel le dijo al profeta: métete al agua y zambúllete 7 veces. Y después que entre 7 veces, si obedeces, vas a salir sano, si no te quedas leproso. Gracias a Dios que el hombre obedeció. Y la piel quedó como un niño. Pero ellos esperaban por ciertas personas. Había uno que se movía el agua y si lo podían zumbar ahí en esa piscina, el hombre se sanaba. Uno estuvo 38 años enfermo y el primero que llegaba se tiraba y ese pobre hombre estuvo 38 años allí hasta que llegó Jesús. La buena nueva es si cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, porque la enfermedad ¿de dónde viene? De los espíritus inmundos. La enfermedad no es de Dios. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Que es el evangelio, era la buena noticia, que ya no tenían que esperar por una persona específicamente, que ya la sanidad era para todos, que ya podían vivir sanos. Amén. Que los mudos, los endemoniados, había libertad para ellos. Necesitaban esa buena noticia. Señor. ¿Cuál es la buena noticia de la iglesia? Que somos sanos por las heridas de Cristo. Que tenemos el poder para vivir con salud. Que las enfermedades se acercan y pueden venir, pero nosotros tenemos la autoridad del evangelio. El evangelio es la palabra viva, porque Cristo está vivo. Ese es el evangelio, la palabra viva de Dios que se ha llevado a las naciones. Santo. La buena noticia es que ya Dios no castigaría con enfermedad. Hubo un hombre que detrás del profeta se puso a buscar chavo. Y vino un rey con presente. Y él vino y mordió el anzuelo. Quizás el otro no lo hizo con maldad, pero este se le fue la mano. Y el profeta le dijo: serás leproso. Y toda tu generación, los hombres de tu casa, padecerán de lepra. Y así fue. Pero la buena noticia es que ya no hay maldición de enfermedad. Amén. Para ninguno de nosotros. Amén. Que la lepra se la llevó el diablo, Satanás y los demonios. Que no hay juicio de enfermedad para los hijos de Dios. Que Dios no trata con enfermedad para estar enseñándole nada a gente. Que en el hospital no hay vacaciones. Eso lo inventó el diablo. Nadie va de vacaciones al hospital para estar evangelizando a gente. Exactamente. La noticia es que la enfermedad nunca jamás sería utilizada para castigar el pueblo de Dios. Vamos a Mateo, lo tenemos ahí, 8:16. Vamos a ver el 17, si ese lo quiero. El 17, eso es. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta que siglos antes lo había dicho, él mismo tomó
tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La buena noticia es que no importa qué dolencia, qué achaque, qué malicia, cómo se llame, lo que sea, el Evangelio dijo que Él se las llevó. Amén. Ahí en otro sitio dice que las quitó y alguien decir, mi hermana Ani, ¿por qué entonces la gente se enferma? Porque los espíritus de enfermedad Él no se los llevó, esos tienen un tiempo que serán atormentados en el lago de fuego. Ahora tú y yo nos paramos sobre esa palabra y le hacemos frente a todo lo que venga y pisamos y hollamos y aplastamos las cabezas de los demonios, los espíritus de muerte, los espíritus de enfermedad, porque ya se nos enseñó que no hay maldición de enfermedad para el pueblo de Dios. El que lo quiera creer, lo recibe. Pero conmigo no, eso yo no lo recibo. Nosotros hemos recibido el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del reino. Esto que estamos hablando es el Evangelio del reino de Dios que vino a traer Jesucristo. Buenas noticias. Buenas noticias. Él trajo la buena noticia que ya no tendríamos que vivir en afán. Creo que estamos ahí en Mateo 24, por ahí. Yo tengo Lucas 12, 22. ¿Ese lo leímos? ¿Ese lo leímos? No. Pero vamos a leer Lucas 12, 22. Esto no lo dijo ningún sacerdote, ningún levita, esto no lo dijo ni ninguna de esa gente. Dijo luego a sus discípulos, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Ustedes saben el afán que ellos tenían bajo el imperio romano. Y bajo los diferentes momentos de su vida, momentos políticos, ellos vivían en un constante afán, en turbulencia. Yo no digo que todos, porque siempre hay un remanente, pero de todas maneras ese remanente necesitó el Evangelio, porque el Evangelio era para todos, y sin el Evangelio nadie verá al Señor. Él vino a decirles que ya no tenían que estar afanados. Llegó la buena noticia, llegó el Evangelio. Déjame buscar un momentito a Lucas, que quiero algo que vamos a hablar. Si lo tenemos aquí. ¿Saben lo que le digo? No se afanen. La vida que se les ha dado es mayor que la ropa, mayor que la comida, mayor que el vestido. Si tú tienes vida, vas a tener lo demás. Y tú ves gente hoy afanada por tantas cosas, viviendo neciamente. Yo conocí un muchacho que vino de Costa Rica y dijo, yo quiero ser millonario a los 25 años. Llegó a New York, ya sus padres estaban. Y él empezó a trabajar, compró un blimpi, algo así como un mesón. Y un día se sentó en su casa a descansar un chipito para irse y quedó muerto. No llegó ni a los 25 años. Y no llegó al millón. Llegó al cielo. Él dijo, mira, no se afanen por nada. Llegó el descanso, llegué yo, llegué la paz, llegó la palabra viva. Antes estaba en piedra, pero él le dijo, yo estoy aquí en carne y sangre y esta palabra se ha cumplido en vosotros.
Ese es el evangelio. Pero mira lo que tienen que hacer. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Él le dijo, mira, no busques el dinero primero. No busques la comodidad primero. Eso no te da vida. Eso no le da vida a tu espíritu, pero para nada. Eso te ayuda en las demás cosas que tenemos que vivir en esta tierra. Pero le dijo, búscame a mí primero y entonces todo lo que tú necesitas yo te lo añadiré. El mensaje del evangelio, el mensaje del Nuevo Testamento, las buenas nuevas del evangelio. Si me das a mí el primer lugar, yo te prometo que tú lo vas a tener todo. Si tú caminas conmigo, yo te voy a iluminar en todos tus caminos y te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Si caminas conmigo, todo te saldrá bien. Si caminas conmigo, yo voy a obrar a tu favor. Amén. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Además de que le dice, no te afanes, búscame a mí primero que te lo voy a dar todo. Le dice, mi reino te pertenece. ¿Qué es el reino? La palabra. ¿Qué es el reino? Lo que Él nos ha prometido en esta tierra y en la vida venidera. Él trajo el evangelio ¿de quién? El evangelio, las buenas noticias del evangelio ¿de quién? Adán perdió el reino, perdió la gloria, perdió la presencia. Pero Cristo, el evangelio, vino y nos devolvió el reino, la gloria, la palabra, la presencia, todo lo que nosotros necesitábamos. Ellos conocían la historia de Adán nada más, necesitaban la buena noticia. Ellos conocían nada más de la serpiente, conocían de la caída, sabían que Dios había prometido que de la simiente se levantaría alguien que traería un reino. Por eso todavía esa gente en Israel están buscando un Mesías, porque ellos viven buscando el reino. Gracias a Dios que ya nosotros conocimos al Mesías, que ya nosotros conocimos al reino, que ya tenemos el reino, que ya tenemos el evangelio. Necesitaban esa buena noticia. ¿Qué es el evangelio? Vamos a Isaías 54, 8, que le habían dicho los profetas. Esa palabra permaneció en el aire como 600 años. Vamos a ver si es ese. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice Jehová, tu Redentor. Porque ahí le está hablando de la gloria venidera que había de venir, del nuevo gobierno. Jehová se compadecería de ellos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos un momentito ahí a Isaías 54. Este hombre se le llamó el evangelista del Antiguo Testamento. Isaías 54, vamos a verlo. No, Isaías 53. 53, 5, vamos a ver. Estamos hablando de qué significa el evangelio. Okay. 53, 8. 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mira, todo el juicio de Jehová Dios cayó sobre él. Punto, se acabó. Esto no hay quien lo despinte. Cuando Cristo terminó de predicar y terminó su trabajo, fue a donde? A la cruz. Y allí en la cruz el profeta había dicho que iba a ser juzgado, que iba a haber cárcel para él, lo hubo. Él fue juzgado unas cuantas veces durante la noche y fue al pretorio y fue donde aquel y fue donde el otro y fue donde el otro y fue donde el otro hasta que lo juzgaron.
y lo enviaron a la cruz. Ese fue el veredicto final. Todo el juicio cayó sobre Jesús. La buena noticia, que ya no habría juicio de Jehová sobre su pueblo. Hoy no hay juicio. Lo que pasa es que si la gente se aparta de Dios y le abre puertas al diablo, ¿qué tú crees que va a pasar? Pues, ¿qué trae la desobediencia? Problema. ¿Qué trae la desobediencia? Alejamiento de Dios. Pero no es que Dios envíe juicio. Mira, hay gente que vuelve a Cristo por temor de que se le mete una enfermedad que se muera. Dios no va a enviar juicio, Dios no va a enviar enfermedad. Viene un tiempo en que habrá juicio. Dice que cuando todo termine, Jesucristo venga por la iglesia, serán juzgadas las naciones y los juicios de Dios descenderán sobre aquellos que no aceptaron a Cristo. Pero eso no es ahora. No hay juicio para la iglesia. No hay juicio para el pueblo de Dios. Todos los juicios, la ira, la deuda fue pagada por Jesús. Alaba a Dios. Cada vez que yo recuerdo eso, tengo que alabar y bendecir al Hijo de Dios. El Evangelio que se llama Jesús. Él llevó el juicio. Él llevó la maldición. Él llevó la condenación. A él le hicieron todo lo que le hacían a una persona maldita. Era la pena de muerte. Fue la escoria del momento. Entonces todo el juicio del Señor cayó sobre él de tal manera. Vamos a ir un momentito a Mateo 27, 45 y 46. Mateo 27, todo el juicio cayó sobre él. A ver si es 27, Mateo 27, creo que es cuando él está en la cruz. Mira lo que pasó, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué fue lo que pasó? Cayó toda la condenación, pagó por todo el pecado, cayó toda la justicia de Dios, de tal manera que el pecado lo hizo sentir separado de Dios, porque Él se hizo pecado. Esa es la buena nueva del Evangelio. Vino un momento que allí el unigénito de Dios fue tanto lo que cayó, fue tanto lo que Él tomó sobre sí, que el Padre lo vio como pecador, como pecado. Y es ahí donde Él se siente separado del Padre y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el juicio cayó sobre Jesús para que ahora no hubiera juicio sobre la iglesia. Ahora no hay juicio de enfermedad. Ahora no hay juicio de castigo. Ahora, eso no es licencia de pecar. Eso es para entonces desbandarse por ahí y hacer todo lo que le venga a la cabeza, porque eso no da licencia para pecar. Lo que dice es que Cristo pagó la deuda. Esa es la buena nueva del Evangelio. Él pagó la deuda de la humanidad. Así que si tú oyes por ahí que alguien está hablando de juicio y de juicio y de juicio, no es de Dios. Eso fue en el tiempo pasado. El Evangelio dice que Cristo cargó todo el juicio y por juicio fue quitado. Amén. Y punto. Esto no hay que ponerle nada más. Esta es la verdad. La buena nueva del Evangelio es que no hay juicio para nosotros. Tú pecaste, pues pide perdón y levántate y corre a la iglesia. Y volviste y caíste, pero no hagas como uno que yo conocí que resbalaba todos los días. Eso es un serio problema. Pero sabes que si has fallado, hay sangre preciosa de Cristo para perdonarte, y el diablo, ¿qué? No te puede tocar. Ahora no hay juicio. En la antigüedad, el juicio de Dios en ese pacto, en esa nueva forma de Dios trabajar con esa gente, pasaba. Pero ya no es así. El que esté viviendo en juicio
yo no sé qué pasó, entonces Cristo no se dio juicio y Él se lo llevó. Él lo venció, Él lo tomó sobre sí. ¿Cuál es la buena nueva? Que todos tendrían o tendríamos autoridad. En aquel tiempo Moisés tenía autoridad, Abraham tenía autoridad en el tiempo que vivían, los profetas tenían autoridad, bueno, pues esa gente tenía autoridad. Había gente, algunas personas que tenían autoridad. Vamos a ir a Mateo 10:5. Ahí el Señor reunió aquí a los discípulos, esa era su iglesia. Y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, y continúa. El próximo. Cuando dice que les dio autoridad, estoy buscando la palabra autoridad. En Mateo 10:5. Él dice que reunió a sus discípulos, les dio instrucciones, no está ahí, les dio instrucciones y entonces les dio autoridad. Y esa autoridad entonces fue pasada a aquellos que seguían viniendo a los caminos del Señor. Cuando la iglesia se levanta, ¿qué es lo primero que hacen los apóstoles? ¿Usar qué? Autoridad. Había un cojo allí en la iglesia de la Hermosa, ese hombre estaba el día entero allí pidiendo. Y Pedro y Juan se les subió la bilirrubina y dijo: Dios mío, ¿pero qué es esto? Y le dijo: mírame a los ojos, no tengo plata ni oro, porque estaba pidiendo, pero lo que tengo te doy. ¡Levántate! ¡Sé sano! Y el hombre se sanó. Ellos empezaron a trabajar ¿con qué? Con autoridad. Ahora la autoridad la tiene todo creyente. Tú la tienes, yo la tengo. La iglesia en el mundo tiene autoridad espiritual. Antes la autoridad pertenecía a unos pocos, pero el Evangelio nos trajo la autoridad para todos nosotros. Y vamos para terminar a Lucas 4:18, que fue el primer texto que yo di. Y estamos hablando de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Bienaventurados vosotros los pobres, 4:18, en el 5, el Espíritu del Señor está sobre mí, ese es el Evangelio, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ya no hay que ser pobre. La bendición del Evangelio es que tú no tienes que ser un pobre espiritual, desventurado, solo, abandonado. No tienes que ser pobre espiritual. Y si le crees a Dios, vas a salir de la pobreza física y vas a tener todo lo que necesitas. Esa es la noticia del Evangelio. Aleluya. Que no hay que vivir en fracaso, que no hay que vivir en derrota, que no hay que ser pobre, que no hay que vivir de esa manera. Eso fue antes de Cristo vivir. Y eso, que esa gente tenía muchas cosas. Sin embargo, el Señor le dijo: he venido para dar buenas nuevas a los que, a los pobres. Yo creo que una vez el Señor dio una palabra profética en esta iglesia y dijo: todo el que entre por aquí va a ser sano, va a ser próspero y va a ser bendecido. Y eso hace muchos años, porque ese es el Evangelio. Vine, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La buena noticia es que no hay que vivir enfermo, no hay que morirse enfermo, no hay que estar enfermo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es el Evangelio. Hermanos, se ha predicado el Evangelio por muchos años, pero eso no lo dicen por ahí. Pero Cristo lo dijo. Este es el Evangelio, esta es la buena noticia que Dios nos ha traído. Vino a pregonar la libertad a los cautivos. No hay que vivir en ataduras. No hay que estar atado por el pecado. No hay que estar atado por ninguna obra del diablo. La noticia es que Él vino a traer libertad a los oprimidos. La noticia es que el Evangelio nos trajo la buena nueva de que ahora somos libres en Cristo Jesús, amén, Señor nuestro. ¡Aplaude al Señor! La noticia es que trajo vista a los ciegos, todos aquellos que estaban espiritualmente ciegos. Llegó la luz, llegó la palabra. Y no solamente ciegos de espíritu, sino enfermedades de cegueras. Él sanó a muchos ciegos que estaban por el camino y les dio vista.
La buena noticia es que estamos viviendo en el año agradable. El año agradable empezó cuando Cristo comenzó su ministerio y terminará cuando el Señor venga por la iglesia. La buena noticia es que estamos viviendo el año agradable de Dios. El año de misericordia, el año de bondad, el año de prosperidad, el año de sanación, el año de gozo, el año de alegría, el año de liberación, el año cuando las cargas fueron tomadas. Aleluya. El Evangelio es una canción. El Evangelio es un himno de gloria. El Evangelio es la melodía del Espíritu que ha nacido de nuevo. El Evangelio es la palabra viva. El Evangelio es el descanso de Dios. Vamos a ponernos en pie. Hemos terminado. Levanta tus manos al Señor. Y dile gracias porque he conocido el Evangelio. El Evangelio es Cristo, Dios mío. Yo estoy tan agradecida por haberte conocido. No hay palabras para expresar este agradecimiento. Dale gracias al Señor porque te ha salvado. Porque te trajo una iglesia de vida, de palabra, de fe, de poder, de unción, de enseñanza, de fe. Dale gracias porque se tomaron todas tus cargas y ahora es libre. Está bregando con algunas cosas. Mientras estemos en la tierra bregaremos con un montón de cosas. Pero lo importante que Cristo, la palabra viva, el Evangelio trabajó por nosotros. Y tenemos toda autoridad. Bate tus manos al Señor. Bátela y dale gracias, dale gracias, dale gracias. Hay agradecimiento en nuestros corazones por haberte conocido. Hay agradecimiento en nuestros corazones por esta palabra refrescante. Por esta palabra no de juicio, sino de salvación. Por esta palabra no de enfermedad, sino de sanidad. Por esta palabra no de muerte, sino de vida. Por esta palabra no de pobreza, sino de enfermedad. Por esta palabra, Señor amado, no de fracaso, sino de triunfo y de éxito. Por esta palabra que nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dale un aplauso al Señor.